Bien, buenas tardes de nuevo. Pues vamos a empezar ahora con la resolución que estamos haciendo de las situaciones de repaso de los temas uno y 2. Vamos ahora con la situación 2, con la segunda de las situaciones. Esa es la situación bastante sencilla. Como ya os decía anteriormente, vamos a tomar un tiempo para entender qué es lo que nos dan, qué es lo que nos están pidiendo, aunque es lo suficientemente sencilla como para no tener que emplear mucho tiempo. Nos hablan de que hay una empresa de sondeos electorales que ha pronosticado que el nivel de apoyo que recibirá el partido X en las próximas elecciones es del 40%, digamos que esa sería la situación de partida, la proporción que la población va a votar a ese partido con el lenguaje que estamos utilizando sería pi sub 0, y desde el propio partido lo que se hace es promover un sondeo con el fin de contrastar, palabra contrastar, es decir, que al final vamos a desembocar en un contraste, con el fin de ver si esa afirmación, ese presupuesto, es asumible o no de acuerdo con los datos que ellos obtengan, que son los que me explican después. Se elige una muestra al azar de 400 personas y de las cuales 128 manifiestan su intención de votar a ese partido. Vale. El problema está relacionado evidentemente con la proporción poblacional, proporción que en toda la población votarán al partido X, y tendré que resolver esa estimación o ese contraste en función de los valores obtenidos en la muestra que nos indican. Más digerido todavía, en la población la situación de partida es que la proporción de la cual se parte es de 0,4, y en la muestra fijaros que el valor de la P lo tengo que calcular a partir de los datos que me dan, no me lo dicen directamente con el anterior que hicimos. De los 400 personas que entrevisté, 128 dijeron que iban a votar al partido X, con lo cual en la muestra la proporción de votantes sería 128 entre de los 400 y esa cuenta sale 0,32. Fijaros que el dato de 0,32 es sensiblemente menor que 0,40, que 0,4, digo sensiblemente lo que nos dicen los sentidos, lo que yo veo, pero la duda o la pregunta es si eso será significativamente menor. Es decir, si esa diferencia será expresable por la aleatoriedad, por el azar que hay en todas las muestras, o es una diferencia suficientemente grande para que podamos decidir que no, que es que la proporción realmente es menor. Bien, la primera de las preguntas lo que me dicen es si con un nivel de confianza del 95%, pues tengo que determinar cuál es el intervalo de confianza. Bastante sencillo. Para construir el intervalo de confianza, en este caso para la proporción, no hay duda, la distribución que tengo que utilizar es una Z, una normal 0,1, como podéis ver en vuestro formulario. Construyo el intervalo de confianza correspondiente a esa probabilidad dentro de la distribución, insisto, normal 0,1, y los valores que marcan los extremos, el de la derecha es 1,96, hasta el de la derecha, fijaros que la probabilidad que se acumularía sería no 0,95, sería 0,95 más la mitad de lo que queda fuera, en este caso 0,025. En total, la probabilidad que se acumula ese valor es 0,975. Mirando en la tabla de la normal, ese valor sería pues el 1,96, que es el valor Z que yo necesito. Y la fórmula, tal y como podéis ver en el formulario, es la que aquí aparece. Adaptándome a los datos que me dan, recordar que la P en la muestra era 0,32, más o menos el 1,96, que es el valor de la Z correspondiente, por la raíz cuadrada, P 0,32 por 1 menos 0,32 y dividido entre la n, que vale 400. Haciendo las cuentas, el intervalo que se obtiene es el que tiene por extremos 0,2743, 0,3657, por lo que la respuesta correcta sería la A. La interpretación, ¿vale? Aprovechamos para indicarlo, aunque no me lo piden en el problema, es que con un nivel de confianza del 95%, con una probabilidad de 0,95, el porcentaje de votantes que habrá en toda la población estaría entre el 27,43 y el 36,57%. En la segunda pregunta lo que me dicen es cuál es la hipótesis alternativa. Bueno, tengo que tener claro siempre que la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador, y fijaros que lo que hacemos desde el partido es promover un nuevo sondeo con el fin de contrastar la veracidad de la afirmación. Es decir, que mientras que no se demuestre lo contrario, la proporción será la que se tiene asumida a partir de la empresa de los sondeos electorales, 0,40. Si el partido quiere contrastar que eso sea diferente, pues esta sería la hipótesis alternativa, que la proporción haya cambiado, es decir, que sea distinta de 0,40. La hipótesis nula, en este caso, sería que la proporción es la que me dicen de partida, la hipótesis alternativa, que es distinta, que es justamente la conclusión en la que está interesado ver si es cierta o no
el partido político. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, la hipótesis alternativa. Tened cuidado de no confundiros, ¿eh? La tercera pregunta, lo que me verán es cuál es el valor del estadístico del contraste. Pues para calcular el valor del estadístico del contraste, tal y como podéis ver en el formulario, esta sería la fórmula, y los valores es por 0.32 menos 0.40 entre la raíz cuadrada de 0.40 por 0.60 entre 400, no tiene ningún problema. El valor que se obtiene es menos 3.266, por lo que la respuesta correcta es la B. En el problema 4, lo que me dicen es que con un nivel de confianza del 99%, es decir, bastante exigencia, si los dirigentes del partido X considerasen que la proporción de apoyo no alcanza el valor pronosticado, ¿cuál tendría que ser el valor crítico para tomar esa decisión? Pues eso es lo que me piden el valor crítico. Fijaros que esto que hemos puesto aquí abajo es la situación que se da en este ejemplo. El contraste es bilateral, puesto que la hipótesis alternativa es que la proporción pi es distinta, es decir, no marca ni a la derecha ni a la izquierda. Con lo cual, en el medio tendremos la parte gorda, con un nivel de probabilidad de 0.99, que está en el que los límites son el menos 2.575 y el 2.575. Y eso serían, en este caso, los valores críticos. ¿Qué tendría que hacer para decidir? Pues ver si la z cae en la parte de rechazo de la izquierda, es decir, si es más pequeño que menos 2.575, o si la z cae en la parte de la derecha de rechazo. Hay dos partes de rechazo, es decir, si es mayor que 2.575. En este caso, como el estadístico del contraste, recordar que era menos 3.27, pues la respuesta o la decisión correcta sería la A. Hay evidencias para rechazar la hipótesis con un nivel de significación del 0,01%. Por consiguiente, vemos que lo que obtuve en la muestra al principio que ya observábamos, la diferencia que observábamos es significativa, con un nivel de confianza de 0.99. Y con eso, pues habríamos terminado la parte correspondiente a la segunda de las situaciones. Terminamos.